Bien, vamos a empezar. Son exactamente la hora a la que les habíamos convocado. Queremos agradecerles por su presencia, por estar presentes y podríamos decir verdaderamente, pues en el chat de invitación hay cerca de 300 personas, pero por el momento están apenas un poco más de 50. Lo que nos quiere decir que los que estaban verdaderamente comprometidos, entusiastas, motivados son ustedes. Y por eso nuestro reconocimiento, nuestro aprecio a que estén aquí acompañándonos y por eh, ver que son parte de la familia. Es decir, entendemos que todos ustedes se interesan a las plantas sagradas o plantas maestras o plantas de poder, que son los nombres que se les da. Son personas que aprecian, valoran, reconocen lo que significan las plantitas para la vida en general y mucho más estas plantas que tienen esta condición particular y que por eso tienen ese nivel o esa categoría. Entonces, en este sentido, es agradable para nosotros como Escuela Alteridad el poder reencontrar a hermanos y hermanas que están en el camino, que están caminando en el sendero de los abuelos. Entendemos de que están aquí porque valoran, aprecian el conocimiento milenario, porque este no es un conocimiento de unos 50 años, 100 años, es un conocimiento de miles de años que se ha traspasado de generación en generación y que llega hasta nosotros. Entonces, de alguna manera rendir un homenaje a cada uno de los abuelos y abuelas que han podido guardar este conocimiento y que nos llega hasta nosotros y que hoy cobra un gran impulso. En este tiempo estamos viviendo una etapa en donde hay una gran utilización, un gran uso y también un gran abuso. Ya vemos, sabemos que hay personas que no lo manejan adecuadamente, que lo aprovechan, que lo mal utilizan, que, que sacan ventajas de diferente tipo y eso es una verdad también, pero eso no quiere decir que todo sea así. Es como en cualquier profesión. En la propia medicina convencional oficial hay malas prácticas médicas, lo que nos hace ver pues de que en todo lado hay gente responsable, seria y también tenemos de otros tipos de personas. Entonces, la motivación de la Escuela Alteridad es justamente difundir todos estos saberes, estos conocimientos, pero al mismo tiempo llamar a la reflexión, llamar a un uso adecuado y que esto no pierda el carácter sagrado, el carácter como lo miraban nuestros antepasados, de un gran respeto, cuidado, atención a las plantas. Y eso es lo sagrado, es esa comprensión de que son seres inteligentes, que son seres vivos y que ellos nos proveen la vida. Todos los días nos están alimentando las plantitas. Cada, cada día estamos viviendo gracias a las plantitas, a los animales, a todos los seres que son producto del Padre Sol y de la Madre Tierra. Ellos son los que nos sostienen, los que nos contienen y los que nos mantienen. Entonces, ese es el espíritu o el ambiente o la condición en la cual les recibimos. Es decir, nosotros como Escuela Alteridad cumplimos una tarea, una misión, que no solamente es de educar sobre las plantas u otros temas, porque nosotros ofrecemos una serie de formaciones en diferentes ámbitos.
no solamente lo que tiene que ver con la medicina o con específicamente con estas técnicas chamánicas que, como hoy se las llama, se utiliza este término de chamanismo, sino que tenemos un abanico que abarca muchos temas que ofrecemos, ¿no? Nosotros ya tenemos 5 años de existencia en forma virtual y ya 27 años en forma presencial. Es decir, estuvimos ya haciendo esta labor de enseñar, de compartir, de guiar, de despertar y lo hacíamos básicamente en forma presencial hasta que vino la pandemia y ya no podíamos hacer presencial. Y entonces surgió la idea de hacer forma virtual. Y oh sorpresa que fue un éxito. Tenemos alumnos desde Argentina hasta Estados Unidos e incluso de Europa. A veces hay hermanos, hermanas de Europa que participan a nuestras formaciones. Así que eso también un poco por contarles quiénes somos. Y yo soy Atahualpa Oviedo Freire, el director de la escuela. Así que estamos muy contentos de recibirles, de ver aquí algunos hermanos, hermanas que ya han participado de nuestros diplomados y que han podido testimoniar la calidad de los mismos. Siempre tenemos un cuidado de las personas a las cuales invitamos para ofrecerles eh, profesores, maestros que tengan muchos conocimientos y que puedan aportar a cada uno de ustedes. Bien, esta noche hemos invitado a tres hermanos que con los cuales queremos compartir este tema de los honguitos, también llamados setas y también llamados en lenguas indígenas como cayampas. Es el nombre indígena o originario acá en los Andes, principalmente en lo que hoy se llama actualmente el Ecuador. Se llama cayampa. Entonces, hemos invitado a estos hermanos. Uno de ellos nos va a acompañar ya en una de las formaciones. Los otros dos compañeros, digamos que son por primera vez que les estamos invitando y pues esperamos tener también la posibilidad de que puedan integrarse como facilitadores, como profesores de nuestra escuela. Entonces, para finalizar esta introducción, decirles que cada uno va a tener una participación de 20 a 30 minutos cada uno y después vamos a abrir el espacio para preguntas. Entonces les vamos a pedir que escriban en el chat las preguntas. Los pueden ya ir escribiendo y en el momento oportuno los vamos a leer y de esta manera los panelistas van a poder contestar. Entonces, estamos ya listos. Quizás, si fuera necesario, abriríamos un espacio para comentarios, aportes, críticas también si quieren hacer. Sería después de las preguntas que los vamos a leer en el chat. Repito, ahí tienen que anotarlo. Y después podríamos abrir este espacio de comentarios. Y ahí tienen que levantar la mano para poder abrirles el micrófono. Entonces, de esta manera vamos a funcionar organizadamente, correctamente, respetuosamente y todos salgamos beneficiados. Bien, entonces vamos a empezar con, en primer lugar, vamos a pedir a nuestro compañero hermano Eduardo Lara que haga la primera intervención, que sea quien abra este simposio, este encuentro, este diálogo. Y pues
agradecerle a Eduardo por haber aceptado esta invitación, por ser parte de este camino de los abuelos, de nuestras tradiciones, siempre honrando su camino, agradeciendo por su vida, por todo lo que hace para la vida. Entonces, de esta manera, con el permiso de todos los abuelos y abuelas, con todos quienes hacen posible la vida, con todos los espíritus, los aliados, los protectores, los guías, pues les damos la bienvenida. Así que vamos a empezar y aquí eh, voy a darle, abrirle el micrófono y vamos a ver dónde está Eduardo. Aquí está. Ya. ¿Qué tal, querido Eduardo? ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Un abrazo. Gracias, Atahualpa, qué gusto compartir este espacio con toda la comunidad. Eh, Creo que es un momento interesante donde todos los que estamos involucrados en este camino de los abuelos, como tú lo reconoces, es un camino realmente sagrado, ¿no? Yo comparto plenamente contigo que quienes estamos acá al frente o al servicio de la medicina, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? No se trata de rezar simplemente en el fueguito con las plantas y hay una exigencia de tener una vida coherente detrás, ¿no? Entonces hay un compromiso doble con nuestro trabajo personal también. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, mi nombre es Eduardo. Eh, yo vengo haciendo un trabajo más específico en el área de la psicoterapia con, con honguitos, una fusión que hemos hecho integrando tres aspectos que son para mí trascendentes: juntar la sabiduría de los rituales ancestrales, juntar el poder que tienen las setitas y juntar el poder que tiene la psicoterapia, ¿no? Entonces, a eso nos hemos dedicado los últimos años. Creo que acá en Ecuador, en Latinoamérica, somos pioneros en haber integrado y desarrollado unos protocolos que le den, sobre todo, seguridad a quienes estamos sirviendo, ¿no? Entonces les voy a hablar un poco de cómo llegó a integrarse esto, ¿no? Cómo vemos desde esa perspectiva de la terapia, el juntarle a la medicina. Tradicionalmente siempre estaba como divorciado, ¿no? Tanto el conocimiento ancestral con la medicina convencional. Siempre han estado caminando cada uno por su espacio, ¿no? Cada uno sin querer integrarse y pues de alguna forma en una especie de atrevimiento hemos tenido la posibilidad de volverlos a juntar, ¿no? Y creemos fielmente que se pueden juntar los saberes ancestrales con la medicina convencional, con la psicoterapia convencional, usando este poder sagrado que tienen las plantitas, ¿no? Entonces, un poco este camino les voy a compartir porque es un camino, yo diría, muy especial, ¿no? Eh, yo conozco también las plantas como la ayahuasca, como el San Pedrito, como el peyote también. Llevo como más o menos unos 18 años haciendo un proceso personal, eh, tanto en temazcales, en ceremonias, bueno. Entonces hemos tenido ya una experiencia para poder entender con esta visión de la psicoterapia el potencial que tienen unas y otras plantitas, ¿no? Porque cada planta tiene una característica particular. Esa es mi interpretación, esa es mi experiencia, ¿no? La ayahuasca tiene lo suyo, el San Pedro tiene lo suyo, y los hongos tienen también las características adecuadas. Eh, Hace más o menos como 18 años empezamos a trabajar con grupos y con un taita que es amigo mío, que fue pues, mi mentor. Él hacía el trabajo
de acompañamiento ceremonial, pues yo hacía la parte psicoterapéutica. Y eso me permitía observar ciertas respuestas, ¿no? Que se generaban más allá de lo convencional. Me refiero más allá de los síntomas que puede generar, por ejemplo, la ayahuasca, ¿no? Siempre ha habido una mirada mucho más profunda en el ámbito emocional, que es el ámbito que yo me dedico desde hace 20 años aproximadamente. Las enfermedades de origen emocional ha sido lo que a mí me ha cautivado realmente. Eh, la nueva medicina germánica ha sentado unas bases importantes para entender, por lo menos para hacer una proposición, de que más o menos el 95%, si no es más, de síntomas o enfermedades son de origen emocional, ¿no? Cuando yo escuché esta propuesta de Hammer, eh, me llamó muchísimo la atención y creo que fue el punto de partida para poder explorar este camino de la emocionalidad, que no es específicamente el camino de la psicoterapia o de la psicología, ¿sí? Más bien es un camino que integra tanto lo psicológico, lo mental, como lo biológico. Es como aspectos mentales van a trascender en la biología del cuerpo, ¿no? Inevitablemente tienen que pasar por la parte emocional, entendiéndose como la emoción como una química, ¿no? Como unas moléculas que se producen acá en el hipotálamo. Cuando estamos emocionados, estamos produciendo una molécula. Entonces ahora a la emocionalidad se la reconoce químicamente también. La emoción tiene una naturaleza, el salir, el estar de paso, por ejemplo. Y las enfermedades de origen emocional, casi en su totalidad, se provocan porque no tienen este proceso natural de salir, sino se quedan atascadas, ¿no? Atascadas ahí por procesos psicológicos que pueden empezar en la primera parte de nuestra vida, incluso desde el embarazo, ¿no? Ahí se van desarrollando ciertos mecanismos que reprimen. En esencia es eso, reprimimos inconscientemente un proceso emocional que debería fluir. Entonces, este proceso tuvimos que irlo como armando con todo lo que se estaba descubriendo con la nueva psicoterapia, una psicoterapia más evolucionada, que es para mí la psicoterapia corporal emocional, que lo que busca es, a través del cuerpo, encontrar procesos emocionales que no han sido procesados, ¿no? Pues todo este camino de la terapia emocional me permitió dos cosas. Uno, entender cómo se desarrollan estas enfermedades, estos síntomas que son de origen emocional. Por ejemplo, bueno, las más conocidas son la depresión, la ansiedad, la fibromialgia, la artritis reumática, el mismo cáncer tiene altísimos factores emocionales, el colon irritable, la hipertensión, todas estas enfermedades crónicas que regularmente se las atiende desde la parte médica, eh, son de origen emocional, pero son procesos crónicos que empiezan tempranamente, ¿no? Poco a poco la ciencia médica ya está dando espacio para esto, para entender que estos síntomas que la medicina no los puede resolver, solamente los contiene con medicación o con un tipo de tratamientos, tienen una fuente mucho más antigua, ¿no? Pues todo esto eh, motivó una búsqueda ferviente de llegar al origen, ¿no? Al origen de estas enfermedades emocionales. En esta búsqueda y paralelamente haciendo un trabajo de desarrollo personal con plantitas de poder, empecé a encontrar en estas plantas de poder, primero con el San Pedro, después con la ayahuasca, algo de peyote también que hemos tomado en algún momento, y posteriormente con las setitas, unos recursos, unos recursos interesantes, muy interesantes, para poder llegar a este origen, ¿no? Entonces, este camino ya lleva más o menos, como les digo, unos 12 años en esa búsqueda. No ha sido fácil, de paso.
En los últimos 5 años nos centramos totalmente en, en las setas que contienen psilocibina, siempre en ese ámbito ancestral, ¿no? Siempre en rituales, en ceremoniales. Yo no concibo al uso de la psilocibina, porque es distinto, ya se está usando, ¿sí? Pero es diferente hacer uso de la psilocibina que hacer uso de los hongos, ¿sí? Cuando hago uso de la psilocibina, le estoy quitando el espíritu a la planta. Los honguitos, en cambio, tienen no solamente psilocibina, tienen otros también elementos. Por eso cuando uno toma una seta y toma otra, hay una respuesta un poco distinta, ¿sí? Es por eso cambio, ¿no? Quiero anotar algunos detalles porque me refiero ya en el ámbito de las plantas de poder, con relación a la ayahuasca, al San Pedro y a los honguitos, ¿no? Por ejemplo, la ayahuasca siempre la encontramos de forma natural en la selva, ¿no? Entonces no ha habido ninguna manipulación detrás. Cogemos la liana, la chacruna y le preparan con otros elementos, depende del chamán o el taita. Igual el San Pedrito lo vamos a cosechar en su forma natural, más allá de combinaciones que a veces hacen los taitas con otras plantitas, pero siempre sigue manteniéndose la estructura, ¿no? Pero con los hongos no está pasando eso. Con los hongos cada vez existen más manipulación genética. Hay muchas variedades que se están dando ahora. Pero esto, ¿qué impacto tiene? ¿Qué impacto tiene ya en un proceso de psicoterapia? Esa fue una de las preguntas que me he estado haciendo los últimos tiempos, al observar procesos de acompañamiento de psicoterapia con setitas, ¿no? O sea, ¿en qué favorece o en qué no favorece un trabajo de psicoterapia? ¿Ok? Esa fue una pregunta. Y otra pregunta que me hice también es, ¿se puede hacer psicoterapia con ayahuasca cuando la persona está bajo el efecto de la medicina, con esos síntomas a veces profundos, intensos, ese vómito, ese alivio, esa descarga emocional que suele haber ahí, las visiones y todo ese contexto de síntomas? Por mi propia experiencia, ¿sí? Se me hace difícil hacer un tratamiento, un proceso, aplicar un protocolo de psicoterapia mientras la persona está bajo el efecto de la medicina, ¿no? Paso al tema de San Pedro y pasa algo muy similar. El efecto del San Pedro es súper largo. Hablamos acá de unas 8, 10 horas a veces, ¿sí? Sería desgastante hacer 10 horas de psicoterapia, ¿sí? Además que también los síntomas son muy intensos, ¿no? Entonces, viene el escenario con las setitas y es donde realmente me cautivó el, eh, el acogerme, digamos, con las virtudes que tiene la planta, porque con las setas son muy sensibles a la psicoterapia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando una persona está en un proceso, entró en un proceso a hacer contacto con alguna situación, un conflicto, un trauma, lo que sea, con recursos de psicoterapia se puede sacarlo del proceso, ¿sí? Entrar en un plano más fresco de conciencia, porque cuando estamos en proceso estamos atrapados en un estado profundo de conciencia y eso nos permite reparar, procesar, trabajar conflictos o traumas. Pero las características de las setitas nos permiten sacarlo a una persona, ¿sí? Yendo a un evento, a una situación mucho más práctica. En los tres casos, cuando se toma ayahuasca, cuando se toma San Pedro y cuando se toma hongos, la persona puede caer en una crisis de paranoia, que es una de las características que le suele pasar, yo digo, más o menos a un 2% de las personas que toman estas medicinas, ¿no? Pero cuando se trata de ayahuasca o de San Pedro, es mucho más complejo sacarla, ¿no? Sacar a la persona de ese estado. Con las setas, no. Cuando cae en un estado de una crisis paranoica, lo podemos sacar rápidamente. Y eso hace que la experiencia con de la persona sea no traumática, ¿no? Hemos tenido algunos casos de atender personas que han tenido
crisis paranoicas con ayahuasca y ha sido tenaz porque hemos tenido que hacer procesos de terapia para esos eventos traumáticos, ¿no? Entonces, les cuento esto porque a mí me mueve mucho la psicoterapia corporal emocional y fue encontrar un aliado estratégico en los hongos, ¿no? En los honguitos. Entonces, estas dos características que les cuento nos permiten entrar y salir de un estado profundo, de evitar caer o si cae salir rápidamente de una crisis de paranoia también, sumado a otros que ahora se reconoce desde la neuropsicología, el efecto de neuroplasticidad que genera en el cerebro, que no es más que una capacidad que se expande, que permite una comunicación más variada, por decirlo, más partes del cerebro se comunican. Y esto permite también ya en la práctica, por ejemplo, abrir memorias que han estado bloqueadas, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo esto eh, ha hecho que tengamos una curiosidad primero particular en esta alianza. A ver, vamos a ver qué podemos lograr aliándonos, ¿no? Aliando la psicoterapia eh, con el poder que tienen las setitas, sin perder, ¿no? Porque yo soy muy fiel seguidor de la abuela Sabina también, o sea, sin perdernos, digo. ¿Sí? Ahora se habla muchísimo de la psilocibina, hay documentales en Netflix y hay no sé qué otras cosas por allá, pero siempre con esa visión más occidental, más médica, ¿no? Todavía no logramos dimensionar el impacto que tiene los rituales, ¿no? Lo ritualístico, eh, lo espiritual, lo chamánico, el tabaquito, el abuelo, tantas cosas que hacemos acá. Como cuando se integra esas tres cosas, esos tres aspectos, realmente le encontramos un potencial único a esta medicina. ¿Sí? Y bueno, con esa alianza hemos venido trabajando ya estos últimos casi 4 o 5 años, tanto en círculos de medicina, en círculos en retiros, los retiros son una integración de procesos de desarrollo personal con ceremonias de macrodosis con la medicina de los honguitos. Ya vamos haciendo como 50 y casi 60 retiros dentro del país y fuera del país. Eso nos ha permitido entender muchísimas cosas de esta alianza que les estoy contando, ¿no? Por ejemplo, en las ceremonias, ¿sí? No es fácil encontrar un escenario en una ceremonia, sea de ayahuasca o de San Pedrito, donde hayan herramientas de psicoterapia, donde se utilice conscientemente unas herramientas de psicoterapia con propósitos y fines adecuados, ¿no? Acá nos permitimos hacer esa estrategia de usar ciertas ondas terapéuticas para resolver conflictos que tienen que ver sobre todo con las figuras más relevantes, ¿no? Que son con la madre, con el padre, con la niña interna, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo venimos haciendo en ese ámbito grupal y también lo estamos haciendo en el ámbito individual, ¿no? Tanto haciendo psicoterapia con microdosis, haciendo psicoterapia con macrodosis, haciendo psicoterapia con megadosis también, sobre todo cuando tenemos que atender consultantes que tienen adicciones, que es un tema también muy interesante, ¿no? La respuesta que tienen las cetitas para ayudar a los hermanos que tienen una dependencia, por ejemplo, a la marihuana, al alcohol, eh, al cigarrillo y a otras sustancias. Es increíble realmente los beneficios que tiene y lo rápido que es, ¿no? Porque eso es destacable. Pues, o sea, yo les hablo de unos protocolos acá de personas que a veces con una sola sesión han logrado superar síntomas que pues por muchos recursos no lo han podido hacer, ¿no? Entonces, esas bondades de, que hemos encontrado en la psicoterapia corporal la hemos ido puliendo, ¿no? La hemos ido puliendo en el tiempo para poder ofrecer
un método terapéutico. De hecho, desarrollamos un método terapéutico que es muy probable que lo demos acá en la formación, que nos permita ofrecer a las personas una experiencia terapéutica seguro. Lo primero que tenemos que hacer es darle seguridad a las personas, ¿sí? Darle profundidad. La gente necesita resultados ya, ¿no? Eso es lo que hace la terapia también. Ser muy eficiente, muy rápida, tiene una estructura muy interesante también. Eh, bueno, es más o menos lo que estamos haciendo acá en Ecuador y también lo estamos trabajando a nivel internacional. Como para cerrar, eh, el camino de la psicoterapia con los honguitos es un camino que recién está empezando. No se habla, no se habla ni siquiera en Estados Unidos, les cuento. Sí, allá se está hablando del uso de la psilocibina, nosotros acá estamos hablando ya de la psicoterapia, como cuando la persona está bajo el efecto de las setitas, la mente de las personas tiene unas capacidades, se despliegan unas capacidades increíbles, ¿sí? Que nos permiten, ¿sí? Llegar al origen, como les decía al comienzo, al origen de muchos de los aspectos que se esconden detrás de una enfermedad, ¿sí? Entonces, es más o menos el contexto en el que estamos manejando acá y pues es un camino que apenas está abriendo, ¿sí? Y queremos asumirlo sobre todo con ese compromiso, primero de no desapegarnos del camino de los abuelos y de la abuela Sabina, que es como la mentora de este camino y que, a la cual estamos honrando en cada ceremonia, en cada sesión de terapia, ¿no? Sí. Eh, bueno, eso creo que por el momento quisiera compartirles para darles un poco de espacio a mis otros amigos que seguramente van a compartir cosas muy interesantes. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Entonces, esta primera introducción o ambientación o entrada para esta temática de los honguitos en particular, un tema muy apasionante que ahora cada vez está cobrando más fuerza e incluso ya se conoce que médicos formados en la medicina convencional, es decir, que son doctores, están practicándolo. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque ya no es una cuestión simplemente de que los chamanes o los curanderos, sino que médicos profesionales, incluso psiquiatras, están haciendo uso de las setas y de otras plantas en forma de microdosis. Y eso da la medida de la utilidad, de la eficiencia, de la calidad de estas plantitas y que obviamente se necesita sí, un buen uso, saber manejarlas adecuadamente, como en cualquier cosa en la vida, ¿no? Y eso es interesante de que ahora también los psicólogos y así una serie de profesionales de la salud que no se interesaban, que un poco eran muy ortodoxos, muy materialistas, muy academicistas, que siempre despreciaban, rechazaban estos conocimientos, los consideraban atrasados, obsoletos, no científicos. Pero miren cómo es la vida, como después de 500 años, como decían los abuelos, hay un despertar, hay un cambio, una transformación y ahora hay esta utilización, no solo en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos y en Europa. Entonces no es una cuestión simplemente de nuestros pueblos, sino que ya en estos territorios a los que entre comillas llaman el primer mundo, están haciendo uso y viendo las ventajas del uso de estas plantitas que han sido menospreciadas, vilipendiadas, acusadas de estupefacientes, de drogas, bueno, sin con esto negar que hay gente que hace un mal uso, ¿no? Cuando cogen y producen la cocaína, evidentemente no tiene nada que ver con la hoja de coca,
la cocaína pues tiene otros resultados y eso es cuestionable, criticable, y así podríamos ir hablando mucho más. Bien, entonces no olviden, si tienen preguntas, ir anotando en el chat, ahí lo leeremos en el momento oportuno. Ahora le damos la bienvenida a nuestro querido hermano, compañero Luis Enrique Monge, a quien también le estamos agradecidos, con quien hemos tenido la oportunidad de hacer una ceremonia. Estuve presente, pude participar, pude recibir su medicina y eso fue una experiencia muy particular, muy bonita, muy especial. Así que estoy muy contento de que esté aquí Luis, de invitarle, de compartir con él esta noche. Así que estamos también agradeciéndole a Luis por haber aceptado la invitación. Así que estamos ya abriendo su micrófono. Eso, entonces te damos la cordial bienvenida, querido Luis. ¿Cómo estás? Un abrazo. Adelante, por favor. Buenas noches con todos, buenas noches con todas, los compañeros, los hermanos de camino. Y es recíproco el agradecimiento, mi querido hermano Atahualpa. También gracias por haberme invitado, gracias por permitirme estar en este conversatorio. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que sinceramente cada vez me siento muy admirado de las plantas, de la medicina. Sinceramente, es un mundo, es un universo por explorar y pues en cada toma, en cada trabajo que se hace con estas plantitas de poder, pues sinceramente yo solamente agacho mi cerviz y lo único que hago es agradecer por esta maravillosa fortuna que produce la naturaleza para el beneficio de la salud del ser humano. Y pues de los que hemos entrado en este camino, sinceramente podemos observar que tras décadas de haber estado siendo suprimidas estas plantas, y no solo suprimidas, sino incluso criminalizadas, incluso arruinando la vida de muchas personas, ahora vemos que están siendo vindicadas estas plantitas, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, los ingredientes activos del cannabis, que cada vez están reconociendo la medicina como como son agentes reversores de problemas de depresión, problemas de dolores, de problemas incluso para el cáncer. Ya de la ayahuasca, por ejemplo, ahora podemos ver los ensayos clínicos que están haciendo y que con esto pues están ayudando a muchas personas a tratar problemas de depresión, problemas del trastorno de estrés postraumático. Y pues en esta noche que vamos a hablar de los honguitos, muy importante el, el componente activo del honguito mágico, que es la psilocibina, pues también, ¿no? Ver cómo a través de esta molécula, también en los ensayos clínicos están dándose cuenta de que ayuda muchísimo en problemas de ansiedad, de depresión, para problemas de trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de TDAH, en fin. Entonces, ahora vemos que se les está dando el verdadero valor que están teniendo esto, aunque en realidad las políticas de muchos países, lamentablemente, qué difícil que puedan revertir tantas cosas en la política, en la cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos yo me quedé, por decir algo, admirado de poder ver cómo ahí le clasifican a la ayahuasca, a la psilocibina, les clasifican como que fueran eh, drogas duras, como el crack, como la heroína, como la cocaína, ¿no? Y entonces, lamentablemente, muchas personas que dedicaron parte de su vida a estudiar los beneficios de estas medicinas tuvieron que quedarse ahí paralizados porque
simplemente, pues Estados Unidos dijo, no, estas pertenecen igual a las drogas duras y se quedan ahí. Pero en este último tiempo, pues hemos estado observando este fenómeno, cómo empiezan a retomarse los estudios, cómo empieza también en estos países poder Y, observar cómo nuestros, nuestros hermanos indígenas, eh, prácticamente con su conocimiento ancestral, han ayudado a muchísimas personas que tienen diversos problemas de salud, no solamente mental, sino también física, ¿no? Y es así como ahora podemos ver que, como decía Eduardo, a veces con una sola sesión, la persona muchas veces sale de sus problemas que a veces les ha tenido angustiados por muchísimos años, ¿no? Y miren lo contradictorio, el alcohol es una droga que lamentablemente tiene licencia, es permitida, a diferencia de estas medicinas y de estas plantas medicinales, ¿no? Yo veía recientemente un reportaje que decía que en los Estados Unidos los médicos que recetan las medicinas para los enfermos muchas veces están matando a más personas que la misma heroína y la cocaína combinadas. Entonces, imagínense al punto en el que estamos llegando, podríamos decir, de las tinieblas en el mundo, ¿no? Y bueno, eh, solamente agradecer a la Pachamama, agradecer a la naturaleza por habernos dado estas medicinas, agradecer a los taitas, a los abuelos, a los yamanes, porque ellos traen este conocimiento de atrás y gracias a ese conocimiento que lo han traído y lo han puesto al servicio de la humanidad es que ahora podemos estar como dándonos cuenta de que gracias a estas medicinas podemos recuperar mucho mejor nuestra salud y lo más importante, podemos volver a conectarnos con la naturaleza. Como decía un científico, decía que todo el mundo estamos sufriendo de trastorno de déficit de naturaleza, porque en realidad nos hemos desconectado totalmente de la naturaleza y por eso es que este científico decía que sufrimos de desorden, de falta de naturaleza. Y es así como este honguito de psilocibina nos conecta o nos vuelve a conectar con la naturaleza, ¿no? Es un monumento. Cada honguito es un monumento porque de la nada, de abajo de la tierra, sale como un monumento el honguito y el momento que nosotros lo podemos ingerir, prácticamente es como volvernos a conectar con la naturaleza, así como a través del micelio se conecta con todos los árboles, con todas las plantas. En igual forma, dentro de nosotros podemos, o al menos yo personalmente he podido sentir eso de volver a conectarme con la naturaleza. Como bien mencionaba nuestro hermano Eduardo, la llamana María Sabina siempre fue, como decir, su estandarte o su forma de trabajo, el trabajar siempre en las veladas, en las noches, con los cánticos, con el ritual y con la toma de las setas mágicas. Pero yo también he trabajado en la naturaleza, he trabajado haciendo fogatas en la mañana y tomando los honguitos. Y también he tenido algunas otras experiencias y sobre todo esto del ecosistema, esto de estar reunido al lado del agua, del río, con la fogata, con los árboles, con las plantas, con el sol, con la naturaleza. En medio de la naturaleza también ha sido em, tener unos despertares, podría decir, bastante profundos, bastante bonitos. Y esto ha hecho de que pueda reconocer en la naturaleza la sabiduría que existe en la naturaleza, la inteligencia que está inherente dentro de la naturaleza. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando en nuestro cuerpo nos lastimamos,
rápidamente esta inteligencia que existe dentro de nuestra naturaleza hace que los anticuerpos puedan salir y puedan ir formando, cerrando la herida, haciendo una costra y luego queda como si nada. Entonces, en igual forma, podía ver asimismo que en alguna parte del planeta, cuando se derramó el petróleo, en igual forma utilizaron honguitos para poder absorber, para descontaminar esto. Y ahí podemos ver también cuando existen palos que ya no sirven o ratones que se han muerto, rápido crecen ahí los hongos y le descomponen prácticamente a las cosas que ya son inertes. Entonces ahí podemos ver o puedo ver y reconocer cómo existe esta naturaleza intrínseca dentro de la naturaleza. Y nosotros pues nos hemos aventurado, podría decir así, en alterar la conciencia a través de la naturaleza y justamente a través de estas sustancias, a través de estas plantas, como es la ayahuasca, el San Pedro, los hongos psilocibios, el yopo, el peyote, y también que existen en algunos animales como el bufo, ¿no? Y también esta vacuna, aunque no es psicodélica, pero que también ayuda mucho a desintoxicar el organismo, como es el cambó. Entonces, es muy importante, yo diría que hay que saber asesorarse bien antes de utilizar cualquier medicina o cualquier planta. Ahora se escucha mucho esto del set and setting, que quiere decir que uno primero tiene que estar intrapersonalmente bien con uno mismo el momento cuando uno siente que en verdad quiere experimentar, quiere navegar, digamos así, en esta ampliación de conciencia con las medicinas. Y también el setting que tiene que ver con el círculo que nos rodea, con la persona que va a guiar el trabajo o la ceremonia, en el cual yo me sienta primero con confianza, me sienta seguro, me sienta con ese ánimo de querer participar dentro de esto. En una de las preguntas alguien decía que cuál sería la diferencia entre la psicoterapia común y la psicoterapia con setas. Y bueno, alguna vez leí en un libro que decía que la psicoterapia con ayahuasca o con cualquier planta medicinal era como abreviar el trabajo con la psicoterapia común. Y es verdad, cuando yo consumí eso, sí, yo sentí así, yo sentí como que se abreviaba. En otras palabras, era como que lo que yo me hubiese demorado haciendo 3 meses o 6 meses con la psicoterapia tradicional, pues en verdad con la toma de las plantas es muchísimo más rápido. En otras palabras, es como si con la psicoterapia tradicional fuéramos en bicicleta y con la toma de las plantas es como si fuéramos en un automóvil, es decir, es muchísimo más, más rápido, digamos así, los resultados, ¿no? Entonces, algo que quisiera mencionar en esta noche es el hecho de que me he puesto a leer algunos libros y me gustó bastante el enfoque de la ciencia llamada la biomimética. La biomimética es la ciencia que se encarga de aplicar los diseños que están inspirados en la naturaleza, en la ingeniería, en la invención humana para resolver problemas humanos, ¿no? Por ejemplo, dicen que se utilizó las máquinas para volar, como los jets, como los aviones, pero dice que estos se inspiraron en el vuelo de las águilas y de los búhos. Entonces, al hacer esto, es como que ellos se dedican a mirar los movimientos, cómo lo hace la naturaleza, cómo la naturaleza supera este u otro problema, cómo cierto organismo responde para superar ciertos obstáculos. Y una frase que me gustó bastante dice, la emulación o la repetición consciente la, la tratan de hacer del genio que es la naturaleza. Y entonces, en igual forma, personalmente yo, que he estado con muchos problemas o que estaba con muchos problemas dentro de mí, con la familia, etcétera, etcétera, que tenía muchos conflictos,
Entonces, en el momento que yo consumí los honguitos con psilocibina, esto fue como hacerme ver cómo ellos respetan, valoran, honran el agua, la naturaleza, el fuego, la planta, etcétera, etcétera. ¿Y quién soy yo para vivir enojado con papá, con mamá, para no ponerme en paz? Entonces, todo esto es como una conexión con la naturaleza y ahí adentro era así como cómo lo hacen o cómo lo hacían. Y en esa dimensión a donde me llevaron los honguitos era como poder observar el hecho de no reprochar absolutamente nada a quienes nos dieron la vida. Y entonces esto fue para mí un comienzo de cómo yo tenía que en verdad ir a la fuente que son mis padres, mi madre, y no reprochar nada de que por qué no me dieron esto, que por qué no me hicieron así, que por qué no me hicieron asado, y dejar ese niño malcriado, herido, y dejar de culparles y empezar a hacerme responsable yo de mis cosas y empezar a honrar, es decir, en otras palabras, rendirme a lo que fue la vida, rendirme a que así fue la vida y que yo lo único que puedo es aceptar esa vida y agradecer por esta vida que tengo ahora. Y entonces después de esto también como el hecho de poder reflexionar de que si yo no estaba en paz con mi madre, ¿cómo puedo estar en paz con la Pachamama? Y si no estoy en paz con mi madre y tampoco estoy en paz con la Pachamama, ¿cómo es que ya me quiero ir yo a trabajar en Estados Unidos o me quiero ir a trabajar en Suecia? Entonces es como que esas Pachamamas me hubieran dicho a mí, a ver, primero tienes que ponerte en paz con tu Pachamama patria, con tu madre patria, para que puedas estar en paz acá en esta otra ciudad o en este otro país. Y en igual forma, primero estar en paz con mi madre, con mi padre. Entonces, esta fue mi experiencia con los honguitos, esta fue mi experiencia con, con las plantas de poder. Y entonces fue como esto, ¿cómo lo hacen ellos? ¿Cómo lo hacen los honguitos? ¿Cómo lo hace la madre naturaleza? Y ahí poder reconocer cuando hablamos del abuelo fuego, cuando hablamos de las abuelas piedras, el poder ver que yo también atrás de mí tengo todo un árbol genealógico, tengo todo un componente potencial que son los padres, los abuelos paternos, los abuelos maternos, los bisabuelos, los tatarabuelos, los hectabuelos y de todos ellos para atrás, porque si ellos no se hubieran unido, yo no estuviera aquí. Entonces, todo eso la madre naturaleza me enseñó a través de los honguitos, me enseñó a través de la ayahuasca, me enseñó a través del San Pedro, me ha enseñado a través del yopo, me ha enseñado a través de tantas plantas medicinales que en el camino he podido eh, verlas, respetarlas, consumirlas con mucho respeto y he ido haciendo mi proceso, he ido haciendo mi camino. Y entonces podría decir que gracias a esto se resume, digamos así, el hecho de que tal vez si esto iba a aprender en 20, 30 años, pues con la toma de las plantas lo he aprendido mucho más rápido y ha sido un paso más directo, más correcto, porque la naturaleza es ingeniosa y nosotros lo único que tenemos es que rendirnos ante la naturaleza. Ella sabe lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros tenemos que hacer. Y entonces cuando empezamos a escuchar el lenguaje de la naturaleza es diferente. Y esto lo hacemos lógicamente a través de esto, a través de estas plantas de poder, a las cuales necesitamos reconocerlas, respetarlas, honrarlas y también cuidarlas, porque, como decía nuestro hermano Atahualpa, ¿no? Entonces ahora ya empiezan a ver la parte comercial, ahora ya se empieza a escuchar incluso coach de plantas medicinales, o sea, cosas ya bastante ilógicas, ¿no? Pero bueno, estamos en este mundo, en este planeta y necesitamos poner en su verdadero lugar, en su verdadero puesto a las plantas, a la medicina y poder observar que nosotros necesitamos de la naturaleza, nosotros necesitamos de las plantas y nosotros somos los que tenemos que ir eh, con mucha humildad a pedir que la planta nos cure, que la planta nos ayude a ver aquello que todavía no vemos
y que podamos entonces ir nosotros también evolucionando. No podemos decir que ya hemos tomado 20 o 30 veces la medicina y por tanto ya estamos curados, ¿no? O sea, creo que toda la vida tendremos que estar siempre eh, humildemente a los pies de las medicinas, a los pies de las plantas, aprendiendo y también tomando para seguir curando muchas cosas, porque llega un momento en que ya no solamente son cosas nuestras, sino también cosas ancestrales que tenemos que curar. Y son cosas que también tenemos que ver que si yo no le quiero heredar a mis hijos, a mis nietos, ciertas lealtades familiares, como puede ser una adicción, puede ser las deudas. Entonces yo necesito aprender a través de esta medicina, a través de estas plantas, cómo poder romper esas lealtades, cómo curarme esto para no heredar esas cosas. Entonces, este ha sido mi caminar, esta ha sido mi experiencia, digamos así, con las plantas. Y algo que yo he podido un poco como añadir, digamos así, es que a la toma de las setas también le he añadido el chocolate. A mí me ha ido muy bien, me ha dado grandes resultados. Eh, yo siempre en las reuniones hago un trabajo de desarrollo personal, luego de hacer un poco de movimiento, de trabajo corporal. Entonces entramos en la toma de las medicinas y siempre pues bajo la dirección de un taita, de un chamán y con la toma, yo he hecho toma de cacao con setas medicinales y eso a mí me ha dado bastantes resultados, me ha dado muy, muy buenos resultados y pues a todas las personas que están en este conversatorio, yo les animaría para que en algún momento puedan pues también, si no lo han hecho, decidirse por la toma de estas medicinas, de estas plantas, y que podamos crecer el número de personas que vamos despertando a través de este camino de la medicina, a través de este camino de las plantas. Entonces, bueno, hasta aquí mi intervención. No sé si respondemos ahorita a las preguntas o más tarde. Muchas gracias, hermano. Muy importantes tus aportes. Te agradecemos por tu participación. Bueno, está previsto que intervenga también Cristian Justi. Es un hermano, un joven que se ha introducido en este mundo también y que tiene una gran experiencia, pero tiene problemas para entrar. No sé si me está diciendo por WhatsApp que no logra conectarse bien. En todo caso, que quizás en el transcurso de las preguntas ya puede ingresar y porque a mí me ha contado cosas extraordinarias. Es alguien que ha tenido unas experiencias increíbles, impresionantes, ¿no? Y por eso es que le invité, porque quería que ustedes les escuchen, porque lo que él cuenta es algo extraordinario, ¿no? Ha tenido experiencias muy, muy particulares. Entonces, vamos a leer las preguntas, Eduardo y, y Luis Enrique. Vamos a leer las preguntas y entonces en el mismo orden, primero Eduardo. Entonces voy a leer todas las preguntas que hay y entonces empieza Eduardo y por la pregunta que quiera, ¿no? Y si quiere responder a todas o a una nomás, las queda abierto. Entonces la primera pregunta que está en el chat dice, ¿en qué condiciones se puede tomar los hongos? Bueno, esta ya empezó a contestar Luis Enrique. Dice, diferencia entre realizar psicoterapia convencional versus psicoterapia con setas. ¿Cuál es la respuesta de los pacientes con psicoterapia con setas? ¿Cómo se aborda el tema legal en su país con el uso de setas en la psicoterapia? Otra, ¿nos puede decir para qué sirve cada planta sagrada y qué se puede tratar? Otra pregunta. ¿Quiénes pueden administrar estas plantas?
Otra, ¿me pueden hablar sobre las dosificaciones que se usan? Y una última dice, ¿los hongos pueden ayudar a la epilepsia? Entonces, Eduardo, adelante, por favor. Gracias. Dan alguna, ¿verdad? Espero acordarme que me dijiste, pero bueno, ahí vamos a ver. Eh, quiero empezar con lo que Luis Enrique habló también sobre la diferencia entre psicoterapia y algo de la psicoterapia, dijo, ¿no? Bueno, Convencional. ajá. Mira, en este tema de las psicoterapias, bueno, hay diferentes corrientes de la psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis, la eh, cognitivo-conductual. Bueno, hay una cantidad de psicoterapias que cuando hablamos de hacer psicoterapia con hongos, no todas son favorables, desde mi experiencia, ¿no? Cuando tú estás en un trabajo de psicoterapia con setas, hay que ser lo menos, hay que utilizar el lenguaje lo menos posible porque cada vez que utilizamos el lenguaje, el intelecto, la persona sale del proceso. Entonces hay que tener mucho tino en trabajar y la que más se adapta es justamente la psicoterapia corporal emocional. Bueno, yo voy a ser mucho más incisivo en el tema. Una psicoterapia convencional a veces no es suficiente para resolver un tema de depresión. De hecho, muchos pacientes vienen acá, ya tienen años tomando psicoterapia y a veces fármacos también, y sin embargo no han resuelto el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque no, porque el origen de estas enfermedades está a unos niveles que sus capacidades, la capacidad de estas técnicas, de estos recursos, no tiene acceso. ¿Sí? Entonces es muy difícil trabajar una depresión crónica, por ejemplo, con la psicoterapia convencional. Para eso sirven los honguitos, ¿no? Para entrar en planos mucho más profundos, donde podamos abordar el origen de una enfermedad, ¿sí? Entonces eso es importante. Otra cosa que también creo que vale anotar es que una sesión de psicoterapia con hongos, para que tengas una idea, más o menos puede durar de 3 horas, 4 horas aproximadamente. Una sesión de psicoterapia con microdosis puede durar un par de horas, ¿sí? Hay que saber utilizar la microdosis en psicoterapia, la macrodosis en psicoterapia. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una respuesta diferente. La mente de cada persona es distinto. La medicina es igual, pero la mente de las personas es muy distinta. Por ejemplo, hay personas que en una microdosis de 0,2 gramos tienen una respuesta biológica, somatizan sensaciones, ansiedad a veces se relajan, a veces hay sueño, etcétera, con facilidad. Otras personas con 0,2 no les pasa absolutamente nada. Hay otras personas que toman 4 gramos de psilocibina o de cetitas y no pasa mayor cosa. Es lo que pasa con las personas que toman ayahuasca, por ejemplo. Hay personas que mientras a unas personas una medida de medicina es suficiente para entrar en proceso, otras personas toman 3 y no les pasa nada. No es la medicina, son las características psicológicas, ¿no? En todo caso, la psicoterapia con setas está siendo revolucionaria por lo rápido que puede abordar. Tiene que tenerse en cuenta un protocolo que vaya a identificar lo que quieres trabajar. Es muy importante eso, ¿no? Cuando hablamos de una terapia con setas, no debe ser algo genérico. Todos sabemos que las setitas, perdón, que la medicina en general, que las plantas de poder tienen una bondad terapéutica increíble, pero tenemos que saber, pues, hacer un acompañamiento correcto. Por ejemplo, ¿qué voy a trabajar? Voy a trabajar un síntoma de opresión en el pecho, ansiedad, un problema de sueño, esto. Tengo que tener claro qué voy a hacer, ¿no? Para no perderme, porque de lo contrario puedo generar no puedo hacer un seguimiento a ese proceso. Pues todo eso involucra hacer un proceso, un protocolo de psicoterapia con, con Z sobre todo, ¿no? Algo decía, buenas noches, ¿cómo saber si debo ir por una sesión de micro o macrodosis? ¿Cómo debes saber? Nosotros tenemos un protocolo que se llama 1, 2, 3 para medir el nivel de resistencias. Decía hace un momento que la respuesta que tiene cada persona es muy diferente. Por eso tú no le puedes dar una macrodosis a una persona de una sola vez.
porque tienes el riesgo de que pueda caer en una crisis de paranoia. Por eso, si alguien no ha tomado nunca setas, estoy hablando de las setitas, es mejor empezar con microdosis, ¿sí? Para poder saber la respuesta y en base a eso hacer una dosificación correcta. Por favor, ¿qué tipo de cepas se puede usar para psicoterapia? Hay diversas cepas que tienen diversa cantidad de psilocibina, ¿no? Eh, las que estamos usando acá son albinos. Los albinos tienen un contenido de psilocibina alta, media alta, eh, pero más allá de qué tipo de zeta, usa una con la cual tú estés familiarizado, ¿sí? Debes familiarizarte con una de ellas, ¿sí? Para que puedas, y además debes tener la experiencia, o sea, tú no puedes dosificar, tú no puedes acompañar a una persona desde la teoría, tienes que tener tu experiencia personal, porque solo ahí puedes entender la cantidad de fenómenos psicológicos que se pueden desplegar cuando la persona está bajo el efecto de las setitas, ¿no? ¿Qué hacer cuando la persona entra en un mal viaje y los pensamientos o visiones son negativas? A ver, ese tema de cuando tú hablas del mal viaje, te estás refiriendo a las personas que están haciendo uso recreativo. Una cosa es hacer uso recreativo, otra cosa es hacer uso terapéutico, uso psicoterapéutico, ¿no? Porque yo también puedo hablar de hacer uso terapéutico de las microdosis. Le dosifico a una persona que tome una pasando 2 días, estoy haciendo uso terapéutico, ¿sí? ¿Sí? Estoy con un fin, por ejemplo, bajar los niveles de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Pero eso es una cosa. Hacer uso psicoterapéutico ya es otro plano, ¿sí? Entonces, por lo menos podemos identificar 3 planos, ¿no? Uso recreativo, uso terapéutico y uso psicoterapéutico. Ojo, es muy importante saber diferenciar. Cuando tú haces un abordaje recreativo, el mal viaje, a eso que le llaman el mal viaje, no es más que un espacio de un evento, de una situación que se necesita trabajar, ¿sí? Que generalmente el cerebro lo tiene bloqueado. Ejemplo, si una persona tiene traumas, tiene conflictos, el cerebro bloquea, blinda esos espacios, ¿sí? De tal manera que cuando la persona toma recreativamente la medicina, casi siempre o generalmente esos aspectos no se topan, ¿sí? Por eso la experiencia es de un viaje de placer, digo yo. En cambio, cuando tú haces un abordaje con psicoterapia, es un viaje de trabajo, pues no es un viaje de placer. Entonces vas a trabajar justamente esos aspectos que están blindados, ¿no? Eso es muy importante que lo tengas claro. Cuando tú haces un abordaje con terapéutico, ¿sí? Terapéutico puede ser una medicina que nos lleve a aliviar, ¿sí? Los síntomas. No resuelve, desde mi experiencia, el origen. Ojo, ¿sí? Con este criterio de que el 95% son de origen emocional, difícilmente tú puedes lograr resolver una depresión, una ansiedad solamente tomando microdosis, ¿no? Es muy importante tener un cuadro, una valoración total para saber cuáles son las fuentes que están alimentando todos los síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son los desencadenantes? Bueno, hay una cantidad de elementos que hay que considerar todo. ¿Dónde Bien, es tu muchas asunto? gracias, Eduardo. Ok, Muy no me bien, muy adelanto. importante. Entonces, ahora pasemos con Luis Enrique. Entonces, me imagino que ya has leído todas. En todo caso, hay un comentario, pregunta bien grande que lo leo para todos. Una realidad tangible es el incremento del turismo psicodélico, siendo que no hay distinción de dónde surge. Puede venir de tribus o pueblos indígenas, de facilitadores urbanos y profesionales en ámbitos de la salud, que en su mayoría no están abordando la terapia asistida con psicodélicos de la manera adecuada e integral. Para muchos se vuelve digna de fe el conocimiento que supuestamente surge de la tradición, o en otros casos el sesgo viene de la ciencia. Pregunta, ¿cómo puede un usuario distinguir a un verdadero chamán que no se respalde solo de sus grados o títulos, lo cual es importante, pero irrelevante este tipo de formación empírica, o que viene de pueblos que solo han retomado la medicina por intereses económicos? La mejoría con los
onirógenos es latente desde el primer uso. Sin embargo, también se está modelando una generación completa de un tipo de sanación no es superficial, no dual, no consistente en la cotidianidad, no en sus impactos sociales reales en la familia. Y dice otra pregunta, ¿desde qué edad se recomienda estas terapias? Y si podrías hablar también de la epilepsia que no se topó todavía. Adelante y todo lo que quieras añadir, ¿no? Adelante, Luis Enrique. Gracias. La pregunta me llama bastante la atención, la pregunta de la señora que dice ¿desde qué edad? Por lo general, yo he tenido en consulta el hecho de que vienen los padres y dice, bueno, mi hijo es insoportable y no sé, se le ponen ya setas. Y esta parte es muy importante, ¿no? Porque cuando los padres llevan a sus hijos o quieren que sus hijos, que son ingobernables, tomen medicina o hagan psicoterapia, es muy importante entender que los chicos, los muchachos o los niños o los jóvenes son el reflejo, el resultado de los padres y quienes deberían estar en terapia son los padres. Quienes deberían tomar o empezar a probar la medicina, obviamente son los padres, lógicamente dentro del contexto de hacer una evaluación y a través de la evaluación identificar o saber si es que son candidatos de una microdosis y empezar, digamos así, como a, a sentir la medicina o el espíritu de la medicina dentro de las personas para luego poder recomendar una macrodosis. Es muy importante, y yo quisiera aquí, tal vez con esto respondo la pregunta de la persona que menciona y dice cómo saber o qué es un buen chamán o un mal chamán. Primero que nada, muy importante entender que nuestro trabajo también es multidisciplinario. Es decir, no solamente que yo me sé todas y yo sé cómo tengo que hacer las cosas. Siempre es necesario apoyarnos también en la parte médica, si no sufre del corazón, si no tiene marcapasos, si no ha tenido algún problema psicótico, esquizofrenia, bipolaridad, etcétera, etcétera, porque estas personas no son candidatas para tomar plantas de poder, a menos que se pueda empezar con psicoterapia y también con microdosis, para luego poder hacer algo más grande, ¿no? Pero algo muy importante que yo veo es que, por ejemplo, la ayahuasca no habla mal de las setas, las setas no hablan mal del San Pedro no habla mal del yopo no habla mal del Wu. Y en igual forma, el turismo psicodélico o espiritual, lamentablemente, es como que empieza esto a yo sé más que tú, o yo sé más que el peruano, o el peruano sabe más que el boliviano, o qué sé yo, mejor con un coach, o mejor con etcétera persona, ¿no? Como descalificando algunos saberes ancestrales que tienen algunas personas. ¿Qué mejor si el taita o el chamán, aparte de sus conocimientos de la cosmos, también tiene un, una preparación académica, ya sea en psicología, ya sea en plantas medicinales o en cualquiera de estos ámbitos que son afines a la medicina natural? Entonces es muy importante que yo soy el responsable de mí y como yo soy responsable de mí, pues entonces yo soy el responsable que yo tengo que caso a mi cuerpo, hacerle caso a si en verdad esto que me está diciendo la persona o el taita o el chamán o el psicoterapeuta resuena con lo que yo siento dentro de mí y tengo la confianza para poder navegar en este camino. Esta parte es muy importante. Entonces, bueno, justamente por eso se ha hecho este conversatorio. Alteridad es un equipo multidisciplinario que lleva muchos años en este camino, que sabe de pies a cabeza todo lo que hay que hacer en cuanto a ceremonias. Entonces, yo más me podría arriesgar a dar ayahuasca sin yo saber tantas cosas que hay ahí, ¿no? Yo lo que puedo hacer es la parte terapéutica, pero de ahí en lo que es la planta y lo que es la ceremonia y todo, yo tengo que taita.
En igual forma, si el taita no sabe de psicoterapia o de manejo de grupos, en igual forma el taita ha tenido confianza y se apoya en mi persona para poder conversar con un grupo, hacer ejercicios, para poder enseñarles a respirar, para poder enseñarles a meditar, qué sé yo. Entonces, esto es como ir tejiendo eh, la red salutífera, digamos así, en beneficio de las personas, de la humanidad. Y es así como nos vamos dando la mano. Entonces, esta importante, decía si la psilocibina es buena para la epilepsia. Yo le respondo que sí, justamente algo que en este último tiempo he estado haciendo es psilocibina en extracto, en gotas. Y hay un grupo de niños que tienen problemas de epilepsia, tienen problemas de déficit mental, que han nacido con retraso. Hay, un, hay un grupo de niños en Cayambe. Y allá he podido eh, asombro cómo las gotas de psilocibina les ha ayudado a los chicos a reducir notablemente sus ataques epilépticos. Tengo el caso de un niño que tenía como 7 ataques epilépticos en un día y prácticamente con la psilocibina se redujo a 3 por semana. Entonces sí, la psilocibina, sabiendo manejarla, que la psilocibina también hay que darle descanso para que el cuerpo también vaya como acoplándose a esto, ¿no? Entonces, es algo muy, muy... Y otra cosa que tampoco es que se le puede decir a la persona, bueno, tiene que dejar las medicinas químicas para empezar este nuevo camino. O sea, hay que ir muy despacio, hay que ir con mucha cautela, hay que ir aprendiendo mucho en el camino y apoyándose en las de los taitas, de los abuelos, del chamán, en la sabiduría del psicoterapeuta que ya tiene un largo camino avanzado en estas plantas, ¿no? En esta medicina. Entonces, siempre es importante también dejarse o permitirse acompañar y dejarse ayudar. Entonces, repito, no es algo que podemos decir ya nos lo sabemos todo, ¿no? Pero sí podemos irnos apoyando en las multidisciplinas que existen, que hay. No sé si hay alguna pregunta que no respondí. Eh, Quizás para más adelante aprovechemos que ahora ya está Cristian, se ha Ok, logrado claro. conectar, tenía problemas con la señal, pero ya lo tenemos y así que va a ser muy interesante. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un abrazo, adelante. Igualmente, un abrazo, no sé si me están escuchando bien, ¿me escuchan bien? Sí, 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 adelante, muy bien. Sí, Sí, sí. bueno, placer a todos los presentes. Bueno, mi nombre es Cristian y he completado, o bueno, sigo todavía como en ese proceso de completar una mayor comprensión acerca de las setas, ya que, bueno, hasta ahorita he logrado percibir cosas que tal vez no se han percibido desde otros ojos, otra vez desde otra conciencia, distinta, ya que todos percibimos la realidad de forma distinta, pero resulta que cada quien tiene su forma loca de percibir la realidad y esto es muy interesante porque cada quien puede aportar un conocimiento de acuerdo a cómo percibe tanto emocionalmente como mentalmente, como físicamente la realidad. Entonces, wow, los honguitos me han podido demostrar que siempre hay un poco más de lo que uno cree saber porque de lo que yo me fío es de una cosa que dijo Albert Einstein y es que eh, dice, ah, se me olvidó cómo era que decía, en cuanto a la imaginación, es mucho más importante que el saber, ¿sí? Porque el saber es limitado, es lo que uno sabe y
la imaginación es lo que uno puede llegar a saber. Entonces creo que estos límites de la sabiduría se han roto con los honguitos. O sea, yo en estos días asistí a una ceremonia de honguitos que fue este domingo que pasó. Y resulta que me vino la comprensión total de que hay muchas formas de entender la realidad y una de estas formas es el amor, entender la realidad a través del amor. Y que hay cosas que el conocimiento, hay cosas que la sabiduría, la inteligencia no pueden entender. Entonces, ahí es donde entran los honguitos a sumergirnos en estos estados más que alterados, diría yo que elevados, para quien tenga claro qué orden tiene en su interior. Entonces, bueno, comprender las cosas desde el amor o comprender las cosas desde la paz o comprender las cosas desde la iluminación, comprender las cosas desde el estado crístico, comprender las cosas desde el estado búdico, comprender las cosas desde el estado átmico, creo que es una misma frecuencia, es una misma tonalidad, pero, perdón, sí, una misma tonalidad, es un mismo ritmo, pero cambia la frecuencia. Creo que mientras más se sube la frecuencia, más se expande la conciencia. La conciencia, mientras vibra más alto, su campo de expansión es mucho mayor y lo cual permite que uno pueda acceder a comprensiones muchas más profundas. Ay, perdón, fue madre. Listo. Qué pena. Adelante, adelante. Bueno, desde este punto, la realidad se puede comprender desde muchas dimensiones, lo cual dimensión quiere decir medida. Y es que todo tiene diferentes dimensiones, inclusive los hongos. Una cosa que aprendí en una chuma con honguitos es que la conciencia, así como la conciencia del ser humano, no se encuentra en el cerebro, así como la mente del ser humano tampoco se encuentra en el cerebro, ya que tratamos de buscarla en el cerebro y no se puede encontrar. Asimismo, es la mente del hongo y asimismo es la conciencia del hongo. Podemos ver y notar su aspecto físico, pero ya todos sabemos que lo físico es solo una manera de expresión de lo que se encuentra adentro. Entonces, he podido notar que con los honguitos, el sentir, el saber, el entender, el comprender, el interpretar, está súper ligado con los estados de conciencia de una persona. Resulta también súper interesante que cuando indagamos un poco más, nos damos cuenta que cada acción y reacción es neuroquímica.
cada proceso químico acondiciona el estado fisiológico del ser humano y que el honguito, de tener conciencia, él puede moverse, puede reproducirse y puede comunicarse. Cuando el honguito genera su molécula, esta molécula en sí es un mensajero que es recibido por las células neuronales y generan estímulos químicos y estímulos eléctricos en el cerebro. El cambio no ocurre en sí mismo en el cerebro, sino en la forma de procesar la información. Cuando la molécula de la psilocibina entra y es recibida por los receptores de serotonina, ocurre en la célula que lo recibe un mecanismo de movimiento totalmente distinto que cuando recibe una molécula de serotonina. Entonces, se diría que el mensajero y el mensaje están ligados. La psilocibina es un mensajero, pero también es en sí misma un mensaje. Este mensaje se ha interpretado por muchas personas como viajes espirituales, viajes interdimensionales, se ha interpretado como cualquier cantidad de cosa esotérica. Pero tal vez la gente, o no me refiero como en sí a la gente, sino nuestros semejantes, se han dado la tarea de catalogar la medicina de tal o cual. Pero más allá de eso, creo que la medicina es libre en sí misma. No tiene ninguna etiqueta o alguna definición, porque todo el mundo sabe que cuando uno va a tomar medicina, puede ser yajecito, puede ser peyote, puede ser San Pedro, bufo, salvia, cualquier cantidad. Se hace con una intención, pero a veces la intención es como que choca con el verdadero estímulo que quiere dar la medicina. Entonces, hay un ejemplo de una muchacha que fue a comer honguitos y ella pues lo intencionó con todo su corazón y con toda su alma y todo. Y resulta que no hubo efecto ni psicodélico, no hubo efecto corporal, no hubo, de ninguna forma hubo efecto. Y resulta que el honguito lo que le quería decir era que su ausencia, su silencio, era por esta reacción fanática acerca de la medicina. Entonces yo le dije, pues vamos a hacer algo. No tengas ninguna expectativa, libérate de eso, sal a comer helado, no sé, distráete y no vuelvas a pensar más en esto hasta en el punto en el que llegues a volver a tomarlos.
Y resulta que ella se liberó de este concepto de, de encerrarse en sí misma en un pensamiento un tanto religioso acerca de la medicina, y luego de eso ocurrió que los efectos fueron totalmente contrarios a lo que ella deseaba, y es que en cuanto el subconsciente es proyectado, la manera en la que la chuma se desenvuelve es tanto como lo que está dentro y lo que está fuera, tanto las expectativas como las creencias. Entonces el honguito le vino a enseñar como que yo no soy esto, necesito que rompan esas visiones acerca de mí, porque realmente yo soy es como un amplificador del estado. Entonces, si estás desordenado por dentro, es donde ocurren los estados alterados de conciencia. Pero cuando la persona obtiene la práctica que lo lleva a esa plenitud interior, a conocerse, y puede ser sin medicina o también puede ser con medicina. No importa, más que el estado interno del ser. Este estado interno del ser es la proyección que el honguito nos enseña, y es que como es adentro, es afuera. Entonces, por eso hay personas que a veces cuando comen honguitos de manera irrespetuosa, o sea, perdón, quiero aclarar, el respeto no tiene nada que ver con la acción religiosa en cuanto al honguito, ¿ya? Está este proceso chamánico acerca de los honguitos, y está el proceso respetuoso que también tiene que ver, y no están ligados relativamente, no están ligados, pero tanto el proceso religioso como cualquier otro proceso necesita es principalmente del respeto. Eh, Creo que la proyección y el mensaje del honguito es esta visión que te estoy dando es de lo que tienes dentro. Yo no estoy haciendo más que proyectarte tu interior. Entonces, depende de la persona si toma esto literal o sabe interpretar el mensaje que está siendo enviado por ese organismo súper inteligente. Entonces, hay personas que han viajado galaxias y han visto seres, esto y aquello, y es que no es más que el viaje interior, porque es que nadie ha salido por fuera. Nadie puede salir por fuera, la salida está por dentro. Entonces, cualquier ser que sea proyectado en una chuma siempre va a ser en el interior, no en el exterior. Y aunque se vea afuera, sigue siendo una proyección del interior. Entonces, el honguito nos lleva a reflexionar a que todo existe, primeramente, tanto adentro como afuera, y que ya esto se sale de las manos de si somos chamanes o no somos chamanes, o si
somos de alguna nacionalidad o no, o si somos mazatecas, o si somos aztecas, o si somos de donde sea, porque identificarnos con eso quiere decir identificarnos con el cuerpo, lo cual no es lo que toca el honguito toca es el interior, eso inefable que no es cuerpo, y que se ha tratado de debatir en muchas culturas, llamándolo espíritu, llamándolo conciencia, llamándolo nefesh, llamándolo ruach, llamándolo de mil formas, y que al final es solo el ser. Detrás de todo esto, detrás de los honguitos, detrás del yagé, detrás de la guachuma, detrás del San Pedro, detrás del, valga la redundancia, detrás de el yopo, lo que se oculta es el aprendizaje del ser. El aprendizaje del ser es lo que nos viene a enseñar los honguitos, a que realmente hay un ser auténtico con el cual nosotros no nos sentimos identificados más que con el cuerpo. Y por eso tendemos a tildar la medicina de si es para los chamanes, si es para esta persona, si es para quién, o si es para aquel. Creo que la medicina es para no todos, pero sí aquel que viene en sí mismo buscando desarrollarse tanto físicamente como mentalmente, como espiritualmente, y pasar todos estos procesos porque está muy bien tomar medicina y tener visiones y todo eso, pero resulta que cuando no sé si puedo decir acá alguna que otra palabra, resulta que luego después de la chuma, muchas personas vuelven y se preguntan, bueno, ya llegué de la chuma, viaje interdimensional, esto, ¿y ahora qué miércoles? Pues tengo que seguir la vida de humano y seguir experimentando emociones tanto bajas como altas, pensamientos de baja y alta vibración, estados de alta y baja vibración. Y la gente se pregunta, entonces, si yo tomo esto, como que ¿a qué punto voy a necesitar yo seguir tomando esta medicina para poder curar verdaderamente lo que aún todavía siento que me falta? Creo que un punto principal también es el autocontrol y la sabiduría de los honguitos en conjunto, porque no es solo el honguito como que me hace ver visiones y veo visiones y el honguito aparte de todo eso. Yo siento yo como micólogo, como de tener mi laboratorio y tratar con los honguitos y todo esto, siento es una verdadera conexión, como si tuviera un equipo. Siento que los honguitos y yo somos un equipo. Entre los honguitos y yo hacemos esto, los honguitos y yo hacemos tal cosa y nos movemos para todos lados y estamos expandiéndonos tanto ellos como yo. Eh,
no sé cómo explicar lo que estoy pensando. Hay un, 3 minutos vas, Cristian, 3 minutos te queda. 3 minutos, fue madre. Listo. Entonces, el crear conciencia con los honguitos tiene que ver tanto con quién lo utiliza, cómo, cómo piensa utilizarlo, cómo está en sí mismo la persona, cómo está su estado mental, su estado físico y su estado emocional. Porque esto va a influir en el estado de autoproyección cuando la persona los consuma. Los honguitos tienen su propia inteligencia y su manera de comunicarse. Y su forma de comunicarse es proyectando todo el sistema interior. ¡Jue madre! Es proyectando todo el sistema interior que nosotros tenemos, porque por fuera todos estamos de forma individual, pero por dentro es donde está la conexión. Y esa conexión la hacen o la representan los honguitos afuera. Entonces, ellos son una representación de una parte de nosotros internamente, así como el yagé. Yo siento que el yagé es una representación como de nuestro sistema toroidal del corazón y que los honguitos representan como el sistema toroidal del cerebro. Estos dos en conjunto logran amplificar los estados del ser al punto en el que estar en un cuerpo humano y ser humano son dos cosas muy distintas. Y que cuando uno no se identifica como ser humano, sino como el que posee un cuerpo humano, se acerca más al sí mismo divino. Lo cual es, creo que el camino que todos queremos recorrer y es el camino que todos estamos recorriendo, todos los que estamos acá en esta charla. Entonces, lo mejor de todo esto es fluir, ser como niños y saber que el propósito es el desarrollo del ser. Así que si esta vida acondiciona la próxima, y en complot para el desarrollo del ser están los honguitos, las plantas y los animales, pienso que esta vida es totalmente imprescindible, es de un valor incalculable, que hay que saberla vivir, pues ninguno de los que están acá harían cosas de su profesión si no supiesen. Entonces, para mí el desarrollo del ser va ligado con los honguitos y que ellos están ayudando en ese proceso y que todo aquel que vaya fuera del proceso del desarrollo del ser se está alejando del verdadero propósito, lo cual el ser es todo. Muy bien, Muchas gracias. excelente. Muchas gracias, Cristian. Me encantó esa parte que dijiste, no somos seres humanos, sino estamos en un cuerpo humano. De otra manera diríamos, somos espíritus que estamos teniendo una experiencia humana, ¿no? Y eso es interesante para mí también tener bien claro de que somos espíritus en una experiencia humana. Es decir, no somos seres humanos en sí mismos, sino que somos algo mucho más. Muy interesante.
Entonces, para finalizar, Eduardo, si quieres decir algo, comentar, algo a añadir, algo que necesites decir, y de esta manera terminamos y lo mismo con cada uno haciendo un cierre, digamos, algo así. Entonces, creo que tengo que abrirte, Eduardo. Ya, ahí estás. Adelante, por favor. Bueno, gracias Atahualpa por el espacio también, gracias a la comunidad que inspira ver que hay tanta gente ahora reunida a través de las plantitas, a través de todos los rituales ancestrales, de todas estas medicinas y nada más inspirar, agradecer, siempre poner un recito, como decimos acá, para que esta comunidad actúe con la dignidad que merecen las plantas, ¿no? Quienes estamos acá involucrados en estas medicinas, que lo hagamos, ¿no? Con todo el respeto, con todo el amor que estas sagradas plantitas de poder se merecen, ¿no? Si es que de mi parte también bienvenidos a esta comunidad y mucho éxito también. Gracias a ti, Atahualpa. Gracias, Eduardo. También te estamos reconocidos, sí, también muy contentos de encontrar a toda esta gran familia. Entonces, Luis Enrique, si quieres añadir algo más, algo complementar, o si no, ahí despedir. Bueno, solamente en una frase decir que la psilocibina o los honguitos de psilocibina nunca han matado a nadie, no generan adicción ni tampoco sobredosis. Y por tanto, como decía Eduardo, hay que tener mucho respeto a estas plantas. No es que eh, yo voy a tomar seguido como que fuera, como decía alguien, un turismo psicodélico, ¿no? Sino que al contrario, o sea, respetar, porque son plantas de poder y que merecen mucho respeto y es con esto pues agradecer a la Escuela Alteridad, agradecerte a ti, Atahualpa, también por la oportunidad, por este conversatorio y pues que sigamos en el camino investigando, estudiando, preguntando, porque solamente así se aprende. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Contigo finalizamos, Cristian, tus palabras de cierre. Eh, bueno, ¿qué puedo decir? Encantado de ser escuchado por tantas personas y que espero que mis palabras puedan orientar también a muchas personas que tratan de hacer esto de forma recreativa y que se sabe que, ya lo dije, no es que necesitemos tomarlas de una forma chamánica, sino de tener respeto de que en realidad es un organismo que tiene una inteligencia muy profunda y que tiene un idioma, una forma de comunicarse muy compleja, tanto que el mensaje no pierde el significado por interpretación. Me parece hermoso que todos compartamos acerca de cómo se tienen que tener medidas y que las personas puedan saber de que esto no es, de que esto no es una droga, de que no mata, no produce adicción y que ayuda más bien en el proceso de adicción de muchas personas, porque tengo pacientes que realmente se han liberado de muchas adicciones a través de la medicina y que también ahorita también eh, hemos compartido de esta medicina con muchas personas que han estado en estado de calle y que realmente se han podido ver los resultados de una manera u otra y que lo mejor es poder hacerlo con conciencia. Muy bien, excelente.
Muchas gracias, Cristian. Así es, con conciencia tenemos que actuar a todo nivel siempre. Agradecerles e invitarles a la próxima sesión o el próximo encuentro que va a ser este día martes que viene. Y vamos a tener, a ver, alguien de ustedes hace la mano, si ha escuchado hablar de la medicina del tepescohuite. ¿Alguien sabe qué es el tepescohuite? Le llaman la ayahuasca maya. Es una medicina también milenaria, pero que no ha sido muy conocida, pero que tiene efectos similares, se parece a la ayahuasca. Interesante. Así que no se pierda, acompáñenos el próximo día martes. Un abrazo, gracias nuevamente a todos ustedes, especial a los expositores, que nos encontremos y les estaremos dando más invitaciones, más ahí enviaremos más informaciones a todo nivel. Muchas gracias, que descansen. Un abrazo, hasta pronto. Chao, chao. Bendiciones, muchas gracias. Gracias, feliz noche.